es un reto muy importante porque se trata de un constituyente que no tiene precedente en la historia del país. A nuestras generaciones pues no nos tocó vivir la constituyente de 1917, y los constituyentes que estuvieron más o menos en los años cercanos a nuestra generación fueron pues los de los territorios de Baja California Sur y Quintana Roo, que fueron las épocas del partido hegemónico, donde prácticamente había una sola visión del mundo y del país. Pero aquí se trata de un proyecto no solamente respecto a las normas que regirán a la capital de la República en su carácter de nueva entidad federativa con todas las facultades y atribuciones, al igual que el resto de los estados de la República, sino de un Congreso muy plural, muy diverso, en el que está fielmente representado pues todas las expresiones políticas, sociales, culturales de la Ciudad de México, y que va a requerir de un gran trabajo de construcción de acuerdos y de entendimientos para poder sacar una constitución que requiere en todos los casos de la mayoría calificada de los votos de todos sus integrantes. Por lo menos la suma de 3 o más partidos, porque ningún partido por sí mismo, ningún grupo parlamentario al lado con otro alcanza esta cifra, lo que va a implicar mucha voluntad política, la construcción de acuerdos, y espero que todos y todas tengamos la inteligencia, la capacidad y la voluntad para poder crear esas condiciones y dar una constitución a la altura de lo que se merece la Ciudad de México, que es una de las entidades donde más desarrollo de una cultura cívica existe, una ciudad donde, a pesar de las limitaciones que le establecía el rígido marco jurídico que la regulaba después de haber dejado de ser una dependencia del gobierno federal, alcanzó el mayor nivel de derechos sociales y de garantías civiles, en donde no solamente no puede haber regresión alguna, sino debe consolidarse un régimen de derechos que puedan ejercerse plenamente por todas y todos los capitalinos. Yo tengo que reconocer tanto en el maestro Bernardo Batis como en Porfirio Muñoz Ledos, dos de los personajes claves, no solamente de esta Asamblea Constituyente, sino del proceso de transición política hacia la democracia en nuestro país. Creo que ellos son baluartes importantes de estos cambios y jugarán un papel fundamental en este proceso. Y por supuesto que cualquiera de los dos hubiera sido un digno representante de no solamente de la Asamblea Constituyente, sino de la ciudad. Aquí lo que sucedió pues es que hubo primero la integración de los grupos parlamentarios. Se integraron 10 grupos parlamentarios, ya que el reglamento permitió la integración de grupos a partir de 3 integrantes de partidos con registro y de 5 integrantes por afinidad política. De ahí el hecho que tengamos en estos momentos 10 grupos parlamentarios. Y estos grupos estructuraron reuniones junto con la Junta Instaladora. Se abrió un proceso de negociación de acuerdo, no solamente en cuanto a la definición del presidente, sino de la integración del conjunto de la mesa directiva, y que, bueno, ahora continuará con la discusión de la integración de las comisiones de dictamen, pero fue el mayor consenso el que se pudo alcanzar, y afortunadamente esto con el apoyo y la muy buena voluntad tanto de Porfirio como de Bernardo, pues se logró construir un acuerdo que pues prácticamente salió por unanimidad, solo con 5 votos en contra, normal en todo proceso legislativo, pero creo que se rebasó con mucho la mayoría calificada, y eso le da autoridad política, moral a la mesa directiva, que tendrá que actuar con un cuerpo colegiado y hacer respetar las reglas, las normas que nosotros mismos nos dimos para el funcionamiento de la Asamblea. Por supuesto, tendrán que integrarse primero las 8 comisiones de dictamen, que van a ser comisiones que van a hablar temas, rubros específicos de la Constitución en el ámbito de los derechos, los asuntos vinculados con justicia, los mecanismos de planeación y ordenamiento de desarrollo de la ciudad, en fin, los 8 grandes rubros que abarcan el proyecto de Constitución que presentó el Grupo Plural al jefe de gobierno, y que hizo suyo y presentó a la Asamblea, pero que también recibirán las iniciativas, las propuestas, no solamente de los constituyentes, que ya hicieron llegar las primeras 5 iniciativas para discusión, que son iniciativas de los constituyentes, sino también de los ciudadanos. En estos momentos estoy llegando a la reunión de la mesa directiva, donde emitiremos una convocatoria para que todas las ciudadanas, los hombres, las mujeres de la Ciudad de México, sus organizaciones, puedan presentar iniciativas y proyectos aquí
en el constituyente y deben ser considerados y debatidos en las comisiones legislativas. De modo que se avecina un debate muy intenso, particularmente a lo largo de lo que resta del mes de octubre, que es el plazo para presentar las iniciativas, y noviembre, diciembre, pues será el trabajo de definición de los dictámenes de las comisiones, y junto con ello, pues el mes de enero, se implicará ya el tejido fino de los acuerdos y ubicar realmente el alcance que tendremos para pues lograr la Constitución, que debe estar concluida el 31 de enero del próximo año para ser publicada el 5 de febrero. Tenemos un mandato constitucional donde el constituyente fue electo para cumplir sus funciones del 15 de septiembre al 31 de enero. Es un plazo perentorio, no hay una previsión en la reforma constitucional que estableciera la posibilidad de una prórroga, y creo que todos debemos ceñirnos al mandato constitucional y hacer todo el esfuerzo para que se cumplan los términos, pero también con una constitución de calidad, una muy buena constitución. Creo que uno de los temas centrales será la Carta de Derechos de los Habitantes de la Ciudad, el derecho a la ciudad, donde hasta ahora ha habido muchas posiciones que, sin conocer realmente el contenido del proyecto, ni conocer realmente la situación financiera de la ciudad, señalan que es inviable, que son muchos derechos y que no se pueden cumplir, como si los derechos estuvieran sujetos a las reglas del mercado. Dime cuántos recursos tienes para ver a cuántos derechos te alcanza, lo cual es un absurdo, cuando ya, por ejemplo, el artículo 1 de la Constitución establece con toda precisión no solamente los derechos humanos de todas las personas, sino también los derechos a los que se ha comprometido a cumplir en tratados internacionales el gobierno mexicano. Eso ni siquiera está a discusión, es obligación del Estado garantizarlos. Por supuesto, incluyendo principios como el principio pro persona, el de progresividad, el de no regresión, que será en los temas centrales. Hay gente que está muy preocupada por la discusión de temas que a mi juicio ya están superados, como el matrimonio igualitario, en donde no solamente ya existe esta figura en 18 entidades de la República, sino también jurisprudencia de la Corte al respecto, con lo cual no va a haber marcha atrás en la ciudad en todos estos derechos que se derivan del derecho al libre desarrollo de la personalidad y que debemos de consolidar. Por supuesto que en esto no va a haber marcha atrás, y la discusión sobre la viabilidad o no de los derechos pues tendrá que confrontarse con dos visiones distintas del gobierno, de lo que es la política, esta confrontación neoliberal que nos ha llevado en las últimas reformas constitucionales al establecimiento de una dictadura del mercado, frente a esta visión en donde no solamente queremos una ciudad de derechos, sino también una ciudad con bienestar social, en donde hay responsabilidades del Estado que deben de asumirse, en donde también hay responsabilidad de los ciudadanos, porque el ejercicio de los derechos no solo es responsabilidad de la autoridad, sino de la propia ciudadanía, para hacer valer sus derechos y los derechos de los demás. Otro tema muy importante va a ser el tema de la descentralización política, tanto democratización de los órganos de gobierno de la Asamblea Legislativa, como también las nuevas atribuciones de las alcaldías, que no replicarán el ya fracasado modelo municipalista en este país, y va a eliminar las prácticas de control corporativo de los regidores que se realizan al momento en que asumen actividades ejecutivas, para que el alcalde sea el depositario de las funciones de gobierno por el Consejo de la Alcaldía, además de vigilar el cumplimiento estricto de los programas y el desarrollo de las obras públicas. Tendrá atribuciones también para poder aprobar el presupuesto de cada una de las demarcaciones territoriales. Habrá temas también muy polémicos respecto a las formas de impartición de justicia, el establecimiento de un tribunal constitucional, por ejemplo, en donde se deben de ir estableciendo, pues no solamente estos cambios que ha habido del sistema penal, el sistema penal, para ir del acusatorio a la parte inquisitiva, a la parte acusatoria, sino también los mecanismos que permitan la fiscalización de los órganos de procuración de justicia, y en todo caso también la sanción cuando haya incumplimiento de los plazos, los términos, o haya violación a los derechos de los ciudadanos. Viene todo un capítulo de planeación para el desarrollo, en donde el principio del desarrollo de la ciudad tendrá que sujetarse a una planeación de largo plazo, en donde, a diferencia del Plan Nacional de Desarrollo,
que lo presente el Ejecutivo Federal al Congreso de la Unión y que ni siquiera se somete a discusión, que no es evaluable, no es fiscalizable, que no tiene sanción alguna si se cumple o no. Un plan de desarrollo de la ciudad tendrá vigencia de 20 años, que será verificable y sancionable su incumplimiento y que todos estarán obligados a cumplir, en donde el uso del suelo, que es uno de los temas de mayor preocupación de los ciudadanos, ya no estará en manos de la Asamblea Legislativa, sino de un instituto que con la autonomía técnica de gestión elaborará este tipo de programas independientemente de las obligaciones que tendrá el gobierno central y las alcaldías de hacer sus propios programas de gobierno. Yo creo que son muchos los temas: la pasión de los pueblos originarios, de las comunidades indígenas, de la incorporación de sus formas de representación y su reconocimiento ante la autoridad, la formación de nuevos mecanismos de participación ciudadana en demarcaciones territoriales claramente definidas y que tengan asambleas que permitan tener un vínculo estrecho con el alcalde y con su consejo. Creo que todos estos temas van a tener un gran debate, una gran polémica, pero estoy convencido de que estará siempre presente el interés superior de la ciudad y la idea de, en esta ciudad de libertades, no perder los espacios complicados. También ha habido un debate absurdo en algunas de las personas que no leen bien las cosas. Se señala que no se sancionará el consumo de marihuana en la ciudad. Y hay que decirlo, que el consumo de marihuana en el país no está penalizado. Y no solamente no está penalizado, sino que la legislación de salud permite la aportación hasta de 5 gramos de las personas para su autoconsumo. Y además hay un artículo transitorio en el proyecto que señala que la regulación en cuanto al uso medicinal de la marihuana, como se plantea en el proyecto, se sujetará a las normas que se definan en el ámbito federal, si es que algún día se concluye el dictamen de la iniciativa que Peña Nieto envió al Congreso de la Unión. Conozco el artículo, por supuesto que ya lo supe, si se basó en la opinión del Senado, en la opinión de Carlos Ugalde, en un estudio del CIDE. Yo creo que ahí recoge opiniones indiscriminadamente. Sería bueno que Héctor, a quien expreso toda mi solidaridad y apoyo por las amenazas que ha recibido al momento que ha denunciado actos de corrupción de algunas autoridades, me merece, pero creo que en este caso sí no coincido con él. Creo que debería de leer con mayor detenimiento y con precisión el texto. Claro, este texto rompe con la lógica tradicional de los juristas y los constitucionalistas de siempre. Es un documento heterodoxo, no reproduce la visión neoliberal o la visión de los juristas neoliberales. Esta es una constitución que restablece responsabilidades sociales del Estado, que restablece pues los derechos primigenios que tienen los habitantes por el hecho de haber nacido en este país, y donde pues no sujetamos los derechos a las reglas del mercado. Por eso se establece el principio de progresividad y, por supuesto, dando prioridad a los grupos vulnerables. Si bien nos gustaría, y lo dice con claridad el proyecto, que todos los derechos fueran universales, también estamos conscientes de que no hay la suficiencia presupuestal suficiente para que todos estos derechos alcancen el rango de universalidad, como sucede actualmente, por ejemplo, con la ley de apoyos a los adultos mayores, que es totalmente financiable. Te pongo un ejemplo: en los últimos 10 años el presupuesto de la ciudad se incrementó en más del 100%, mientras el número de beneficiarios del programa de adultos mayores pasó de 485,000 a 502,000, siendo un programa de carácter universal. Allá hay no solamente suficiencia para este proyecto, sino todos los demás hoy están establecidos, como en los útiles escolares para todos los estudiantes en las escuelas públicas, primarias y secundarias, los apoyos a las madres jefas de familia, el apoyo a la gente de escasos recursos en condición de discapacidad. Pero pues lo que prevalece es esta lógica que nos quisieron imponer, todo el modelo neoliberal y toda la tecnocracia, donde hay recursos para hacer muy buenos negocios, como el Tren México-Toluca, como mantener el aeropuerto de la ciudad, pero se le recortan los recursos a los